casi que lo único que se hacía, literal, post en memoria a personas que... La pandemia tomó su fuerza en el año 2020. El odio hacia los murciélagos subió. Sí, ¿Qué hacían los chinos? Me escucharon tus... Sí, la gente alrededor así de... Vámonos. Literal acaparaba los supermercados con Sí, 70 pinche rollos de gente papel loca, higiénico y todo. Que era apocalipsis. Sí. Ajá, entonces, Mira, un virus. Eso me puede robar los datos a mí. y solo la notificación del comprobante. Cuando vieron al men que estaba con una chera, todavía andan afuera, todavía andan así, y el men salió ahí abrazando la chera y dijo, Vacaciones. habían retenes y ¿Por qué todo. me está apuntando? La ropa allá afuera, Sí, mamita. mi abuela incendiaba la ropa. Tengan todos muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿Qué onda, dependiendo qué onda, a qué la onda? hora que nos estén viendo. He visto que nunca me he presentado. Mi nombre Es cierto, es eso lo había Lucy. notado. No, todos tenemos la presentación. Ella no presentaba Sí, todo. presenta Hoy nosotros la vamos todo. a presentar a ella. Hoy tenemos una invitadaza de ¡Wow! calidad. ¿Quién será? Mi Una invitada nombre- especial que nos acompaña. Bueno, siempre nos ha acompañado en todos los Y no, podcasts. me verdad. presento. Pero probablemente mucha gente no la conoce. Así que le damos el aval. Muchas gracias, mi nombre es Lucy y encantada de acompañarlos en la sexta edición ya de Cambio de Guión. Sí. ¡Ojo! Pero antes de empezar, como siempre, le damos bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos Chévere. nuevamente a Ari. Yeah. Bienvenida, Alex, bienvenida. hello. Muchas gracias. Por Un segunda gusto con vez. ustedes. Tenemos a Yeshua. Hola, chavos, aquí estamos siempre para hablar, discutir y como siempre digo, pues destruirnos Pelear entre con nosotros, Mikey. ¿verdad? Sí, Mikey Excelente. es mi enemigo número 1. De ahí ya van 1.1, 1.2, así que, Vamos por partes. Está bien. Y claro, a Mikey. Obviamente aquí siempre venimos a dar puntos de vista. Claro, Puntos de vista claro. distintos con la intención de siempre contradecirnos y Sí, llevarnos correcto, mal. por Porque cierto. obviamente después de esto nosotros nos peleamos y todo. salimos de aquí. Salimos aquí, somos enemigos, no nos hablamos. Venimos a dar humildes A mí opiniones. me pagan por hablarle a Mikey. Sí. Pero acá andamos, ready, al 100. Chévere. Hoy tenemos un tema bastante interesante, pero en esta ocasión es un poco más solemne. También queremos guardar el respeto que merece el tema, porque vamos a tratar un tema que quizás no ha cerrado muchas heridas del pasado. Y estamos hablando del mundo después del caos. El mundo que tenemos después de una pandemia que marcó una historia, un antes y un después de nuestras vidas. Pero antes de empezar me gustaría que tuviéramos un poco de contexto de una línea de tiempo de cómo se fue dando el COVID. El COVID realmente surgió en el año 2019 en China, ¿verdad? Ustedes saben que Claro. todos Ese los virus, murciélago, ese todos los murciélago. virus Chinito por ahí quiso traviesos. experimentar ahí con culinaria Sí, y no le salió bien. Eso te acuerdo que después del COVID, el odio hacia los murciélagos subió. Sí, sí. Y hacia los chinos. Sí, Sí, los chinos saben. Pero realmente la pandemia tomó como su fuerza en el año 2020, ¿verdad? Sí. sí. Por estos lados. Por estos lados. Porque Pero se es- fue propagando. No, pero es que todos hablamos de pandemia y el 2020 es el... Sí. Ajá, es una todos lo referencia, conocen como sí. el 2020 porque es Sí. como el año en el que ya en todos o casi todos los Sí. países ya Estaban estaba- infectados. Vaya. Precisamente el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID como una emergencia nacional, pero no fue hasta el 11 de marzo de ese mismo año que la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID como una pandemia. Ok. No, 2 meses. 2 le meses tomé, después, 2 meses sí. le tomó. Correcto. Bueno, menos de 2 Humildemente. Sí. El Luego COVID. agarró Uber Comfort, Sí. Uber Flash. Sí. Y situándonos específicamente en El Salvador, en una cadena, ¿verdad?, nacional que hizo el presidente Bukele, el 30 de marzo fue declarado una cuarentena domiciliar que duró exactamente 86 días, Ok. acabándose Vuela. el 15 de junio. Sí. Pasamos De 86 verdad. días encerrados. Sí. Estamos Sí. cerca, Yo- o sea, ahorita todavía estamos en la parte final de la cuarentena. Yo- Sí, de hecho, yo a lo mí sentí, en yo lo sé- Facebook me salen historias todavía Yo lo sentí más de mi largo. cuarentena. O sea, porque fueron como 2 meses y 20 días, no. No, sí, son casi 3 meses. Sí, Sí. O sea, fue yo lo sentí bastante. eterno, Sí. como 3 años. No, pero es que, no, sí, o sea, como que la cuarentena como tal
duró ese tiempo, pero después de eso todavía Todavía siguieron- seguíamos Todavía tomando seguíamos medidas. encerrados. Sí. Después de eso Claro. creo que Volvieron. era donde como que organizaban todo como por DUI, de que decían de que tal número de DUI, Y eso creo que fue ya después tales de eso. grupos de número de DUI pueden salir, Sí, va, y para así el sucesivamente. súper y todo eso, Ujú. ajá. Shit. Bueno, Increíble. surgiendo la pregunta aquí, cuando aquí se declaró la cuarentena, quisiera saber ustedes qué pensaron en ese momento, qué estaban haciendo, porque fíjense que investigué, ¿verdad? Y el día 21 de marzo, que fue declarada la cuarentena, era un sábado. Sí. Entonces, Oh. nosotros esperábamos quizás el lunes llegar al trabajo, a la Sí. universidad, ¿verdad? Como todos los días normalmente. Pero cuando el presidente declaró cuarentena domiciliar, ¿qué pensaron ustedes en ese momento? A ver. Yo me acuerdo que ese día estaba en la universidad, chavos. Shit. Y iba tarde para mi clase, por cierto. Sábado. Pero O sea, sí, iban de camino cuando Yo ya declararon. estaba en la universidad, loco. Wow. Entonces, cuando dieron la declaración esa, vean, yo tenía parciales ese día precisamente. Entonces, bueno, por cuestiones de la vida llegué tarde, ¿no? Y entonces la cuarentena me salvó de ese parcial, ven. Wow. Así que, Justo el parcial que no había estudiado. En ese momento dijo, qué chida la cuarentena. Previamente, antes de no saber lo que iba a pasar. el desastre. O sea, ¿verdad? creo que todos lo veíamos más como un periodo corto de vacaciones Sí. en vez de algo serio, Al ¿sabes? inicio, sí. Porque, o sea, Sí. yo igual, bueno, no sé si puedo dar apertura a lo que yo estaba haciendo. Dale, ¿no? dale, Sí, dale. sí, claro. Yo estaba en el colegio. Yo estaba en una... En el colegio. Ah, no, dijeron que era sábado. Sí. No, pero es que yo les digo porque, o sea, no sé si como que lo anticiparon en el colegio o algo, pero a nosotros no nos mandaron a casa un sábado, sino Ujú. que fue un día de semana. Un día de semana, sí. O sea, como que... Quizás O sea, el Ministerio de Educación ya había dado vimos la ajá. noticia y como que lo hablamos así como Sí. con chambre, ¿va? De que venía ya por Brasil y no sé qué. Y me acuerdo que ese día, no recuerdo si fue un miércoles tal vez, que a nosotros nos dijeron de que a partir de ese día ya no íbamos. Pero nosotros Sí. lo tomamos como... al principio- Vacaciones. ajá, al Sí, principio- cabal. al principio- Al al principio le dijeron como una semana de asueto o algo así, ¿va? Ujú. Sí. Entonces que después se fue alargando. Entonces al principio era como que uno lo tomaba como, puya, qué chivo, no vamos a ver Ajá, clases. O Sí. no sé si tal vez no íbamos a ver clases. Sí, creo que todavía no se había metido lo de las Lo de clases la virtuales y virtual. todo Sí, eso. sino no, que era apenas como- nos íbamos a adaptar a Ajá, ese sino sistema. que era como a full asueto, ¿va? Entonces, Sí. eso, estaba en clase cuando me di cuenta de que había algo que se estaba propagando pero no sabíamos Ok. qué era. Interesante. Yo Yesha. me recuerdo precisamente porque justamente exactamente un mes antes había Sí. ido a Guatemala. Ala. Y me recuerdo que justamente había habido un protocolo un poco más diferente, ¿verdad? Ajá. Como Ok. que un poco más de detenimiento, como que ya se empezaban a ver este tipo de cosas, así como que con cuidado, por Sí. favor, y así. Pero yo en Ajá. ese momento que escuché era como que, no creo que venga. Cualquier Porque cosa. yo quiero incluir que en el plano, en ese momento también antes había habido como que algo similar con el ébola que estaba sonando Ajá, ajá. y que también dijeron que era muy peligroso, pero no se expandió. Sí, sí. Sí. Entonces yo sentí parecido a eso, ¿verdad? Pero justamente yo estaba en la universidad, chido, tomando mis clasecitas. así. Ajá. Yo me recuerdo que justamente a nosotros sí fue un viernes, que fue que nos despedimos normal, así como que, bueno, Sí. chido, nos vemos el lunes. Sí, Tenemos cabal. taller, sí. Todo bien. Acordate de la tarea que tenemos por Sí, ese día. no sé qué, sí. Y justamente el fin de semana se da todo eso. Sí. Y el día lunes ponen ya un comunicado de que Oficial. no, chicos, o sea, quédense en casa, vamos a abordar esta primera semana Ujú. para ver qué tal, cómo va todo esto y después nosotros les notificamos. Y me recuerdo que fue como que nosotros igual en ese momento fue como... Vacaciones. "Ah, la mejor". Pues es que nadie le veía la seriedad Sí, que tenía. O así sea, lo es. veíamos solo como, estar en casa un tiempo Descanso. y Chill, ya, Sí. ajá, Al fin. chill. Chill. Sí, no, fíjense que yo estaba aquí en KPC. Ok. Ok, Y ok. bueno, aprovechando, ¿verdad? El espacio, le voy a contar más o menos qué pasó con KPC en ese momento, porque es bastante sí. interesante lo que pasó Ujú. con KPC. Yo ya llevaba aquí 2 años cuando pasó lo de la pandemia y pues era un sábado. El sábado en aquel momento trabajamos hasta mediodía, o sea, yo pensando, ¿verdad? Regresamos el lunes al trabajo y como ustedes saben, KPC, bueno, todos los negocios tienen como momentos como de altos y bajos. Sí.
en ese momento era una temporada bastante como calmada. Ujú. Entonces, a mí realmente me preocupó la situación. Al principio quizás no, porque igual que todo, ¿verdad? Pensé, Sí. vacaciones, al fin voy a descansar, lo necesito. Nadie Sí, lo vio cabal. como con Sí, seriedad. sí, yo como dije, tal. porque yo me acababa de hecho de mudar, entonces dije, ay, me va a servir para Arreglar organizar las todo, cosas. Terminar de de la preparar todo. semana, Sí. pero no, ¿verdad? No pasó. Sí. Pero KPC tuvo un momento como en el que las ventas se dispararon porque la cuarentena para KPC fue una gran bendición por el Sí. mismo hecho de De que, Workstation. de Es que todo el mundo cierto. estaba trabajando desde Sí, casa. Es cierto, Sí. es cierto. Pero fue un gran desafío para nosotros. Entonces la única forma en la que nosotros podíamos como vender era por medio de línea. Ujú. O sea, ahí fue donde la página web tomó como su auge. Sí. Lo interesante aquí es que Andrés fue el que se encargó de hacer todas las computadoras durante la pandemia. ¡Hola! O sea, Ahí lo ven, pero Andrés de ustedes no saben. producción. Ahí lo ven ustedes, pero no saben que carrió toda la cuarentena. Sí, Ahí- de hecho. Sacó los 8 brazos. De hecho, Sí. gracias Andrés, porque gracias a Andrés sacamos adelante ese tiempo de cuarentena. Lo veían Ok. desvelándose, haciendo 5, 7, hasta 10 computadoras diarias por sacar adelante el negocio, ¿verdad? Lamentablemente para muchos negocios quizás no fue muy buena, Sí. Sí. pero para nosotros, por el mismo rubro, ¿verdad? De que eran computadoras. Sí, Workstation, que en ese momento. Sí, era algo que Sí, funcionaba fue- para, ajá, para estar en correcto. casa. ¿sabes? Y literalmente como, no sé si les pasó, pero antes de eso, hablando siempre Sí, diciendo sí. lo mismo, o sea, antes no estaba tan bien visto comprar en línea. Es O Sí, sea, cierto, le había daba algo de miedo a la confianza. gente. Sí, la gente uy, no, tenía eso eso. es estafa, Sí. papá. Te Sí, quieren y más la que todo las personas mayores que Sí. ellos tienen como Sí, esa sí, Me sí. idea. quieren estafar, me Sí. van a sacar el Pa- dinero de la no, 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 tarjeta. no, Sí, solo con que le pidan un pago de transferencia por adelantado, ya piensan que esa onda no va a Sí, llegar. Eso me puede robar los datos a mí. Sí. Sí, correcto. No pasa nada. Mira, un virus, un virus. Sí. Y solo Entonces, la notificación del comprobante. pero esa confianza Se yo creo adquirió que en pandemia. en pandemia, Sí. esa confianza de decir, no, o sea, tienes tu local en San Miguel, no hay Sí. pex, brother. Enseñame fotitos, quiero ver qué tal está el producto. Ah, se mira bien. Porque no había de otra. Ajá. Sí, y cabal. yo creo que en ese momento, yo creo que la mayoría hizo compras así, o sea, Sí. Sí. y Es que no había de otras. O sea, Y era creció, como, y como creció sí o todo sí eso. tenía que ser así. Sí. yo recordando un poco más al inicio de cuando nos dieron ese periodo de vacaciones, mucha gente también aprovechó para salir, vacacionar, andar chill, o sea, tranquilo. Y Sí. todo el Creo- mundo creo decía que como se que di- no les importa el Sí, COVID, sí, pero toda porque la todavía gente. no había COVID acá, sino que andaban saliendo y todo bien al Pero suave. creo que se dividió. Ajá. Porque sí hay gente que es muy, muy paranoica. ¿va? Sí, Sí, muy sí, sí. cuidadosa. Ajá, sí, pero es como muy obsesivo. Sí, de que claro. había gente que literal acaparaba los supermercados con Sí, 70 pinche rollos de gente papel loca. higiénico y todo. Sí. Ajá, y un puño de ondas así como para irse a su refugio. Todos los productos Sí. enlatados. Órale, Ajá. salud, Lulú. Como que era Sí. apocalipsis. Sí. Ajá, entonces había gente que lo tomaba muy chill, tipo vamos a la playita un día de semana. tranqui. Pencadito. De hecho, yo tengo unos primos que justamente en ese tiempo se fueron a vacacionar, creo que como 5 días. Y Juela. ya cuando regresaron era como que o habían retenes y todo. Y yo Sí. venía así todo requemado. ¿Y de qué hablamos? ¿Qué onda? Ay, mamá? ¿Por qué me está apuntando? Aquí en la cabeza. Sí, y es como que... de igual también me acuerdo cuando anunciaron al primer contagiado. Ah, Ey, eso sí, fue todo trágico. El Salvador Ajá, oyó ese meme. porque eso sí es Sí. cierto, porque cuando declararon cuarentena fue más por mera prevención Sí, de, sí, de es que, de, que verdad. no, de que no entrara, o sea, tipo chivo porque, o sea, se puso las pilas ahí El máster. Ajá, el máster y cerró como el país, ponele, entonces Ajá, nadie podía sí. entrar o salir sin una Sí. supervisión, ¿va? Entonces sí eso fue bien loco de que Sí, alguien cuando ahí entró que el se primero. coló, no sé por dónde se coló, pero Sí, fue por una de sí. esas, fue por una de esas zonas raras Ajá, por una que- frontera. Ajá. Se Ahí coló. Entonces, en el sí. medio del monte, hijo. Y se sí, metió. lo funaron. Sí. Yo me recuerdo- y aquí yo quiero mencionar dos puntos grandes. A Me ver. recuerdo que en ese momento, como Sí. el pic de la familia, Sí. era ver la cadena nacional. No Ah, es cierto, yo esperaba la cadena Era el nacional. único momento donde todos estábamos Sí, pendientes de sí. qué era lo que iba a pasar. Era o como sea. una reunión familiar donde todos estaban viendo. ¿Ya viste? Ahora tiraron Sí. cadena, papá. Hoy todos reunidos a vernos qué va a pasar. Pero Cabal, literalmente en ese momento había cadena cada 2 días. Y, no Sí. sé qué. Y aquí yo les quiero tal vez desempolvar un recuerdo
que Twitter también agarró mucha fama en ese momento, que era X. Sí. Sí. Porque ahí se publicaban los comunicados. Sí, todos los Sí, avances, las ¿verdad? cifras de Ajá. contagiados también. Ah, Sí, bueno. es verdad. sí, Hasta sí, con sí. los gráficos Sí, y toda y la los onda. y se recuerdan literalmente en ese momento. O sea, yo por ejemplo no era un fiel usuario de Twitter Sí. en ese momento llamado X, ¿verdad? Yo normalmente Twitter, ¿verdad? Nadie Ajá. lo conoce como Sí, es. sí. Pero, o sea, Twitter, o sea, yo casi no lo ocupaba. Sí, Normalmente solo para ver cosas ahí, Sí. publicar ahí, me siento Los triste. chambres, ah. nada más. Acabo de comer pizza. Un pensamiento ahí, ¿verdad? La inteligencia le gana a la fuerza. Sí. Así un pensamiento. Pero en ese momento, literalmente todos veíamos Twitter. Porque Sí. veíamos eso. Ya viste lo que publica en Twitter. Pero eso pasó desde antes, ¿no? De la pandemia, porque yo creo que igual cuando inició El periodo. lo del periodo presidencial Sí, y todo, muchas órdenes que daba Los el despidos, presidente los o despidos Sí, y sí, cosas sí. así lo hacía por Twitter. Sí. Entonces muchos lo veían como por meme, ¿verdad? De que Sí. incluso hasta había metido como a Auron, de que era el embajador de YouTube Ah, y toda sí, la cosa sí. así. Entonces, como Mame. por ver qué ponía, muchos se Por el instalaron chambre, ahí ¿verdad? Twitter y También. todo. Sí, Pero ya ahí aquí- lo tomaron un poco más serio más también. serio, ajá, Ajá. fue Sí. un punto más serio, porque yo recuerdo que muchas veces las publicaciones se las llevaban a Facebook y las compartían como captura. En ese Ujú. momento Sí. ya todos veíamos directamente Twitter, porque todos nos interesaba ver qué estaba pasando. Sí, pues. enterarnos primera ya de mano. primera De mano. primera mano. Claro. Sí. También me recuerdo que hablando así de cosas al inicio. Locas. De locas, que me recuerdo en la cadena nacional cuando vieron al men que estaba con una chera. afuera. Ah, Es cierto. Sí, Ese fue uno de brother- los memes de Sí, del fue 2020. funadísimo. Sí. Más que el men voltea a ver la cámara así como que ¡no! El ejemplo de Sí, El no me Salvador. acordaba de eso. Y así fue una cadena de Ay, no. regaño de que Sí. todavía andan afuera, todavía andan así. Y él men salió ahí abrazando a la chera y como que ¡no! O sea, él quedó fundadísimo. ¡Atrapada! Bueno, Igual también sí. otro meme, el de los gráficos. Cuando el de los gráficos no ponía la información en la pandemia rápido, como que lo Ah, Ah, creo sí, que sí, sí. Y de- Es y era cierto. el de los gráficos. No me acordaba de Y luego eso. desempolvar un poquito. Qué buenos Sí, es recuerdos. cierto. Sí. Yo no sé hasta qué punto ustedes creen o está mal decir el término, pero al final yo siento que todos somos supervivientes del COVID. Sí. O Sí. sea, porque si hablamos un poco más serio, fue una pandemia a nivel global. Sí. Entonces, lo que ahora, gracias a Dios, seguimos vivos o podemos tener salud, básicamente fue porque tuvimos la posibilidad de ser supervivientes. Pues. Sí. Porque también así como hablamos de las cosas buenas, también hablamos de las cosas malas. O sea, hay muchas personas que no lo lograron, pues. Sí, Ese fue el lamentablemente. momento final de su vida, pues, en la pandemia, ¿verdad? Entonces, Sí. en ese caso, ¿tú qué recuerdas, Mike, además de eso, de la pandemia? No sé, o sea, es que hay, o sea, son un puño de cosas que... ¿Cómo que- Así es? como al Infectábamos inicio, las que te- las Ajá, bolsas o sea, del hay súper, hay ¿verdad? cosas que se convirtieron como en cosas normales que, Sí. que antes de eso Que- era como algo muy... ¿De qué hablar? Muy Raro. de que- Raro. raro, que Como es desinfectar fue las literal cosas eso, del la- súper, ya o las sea. cosas del súper y desinfectarlas, desinfectarse los zapatos, echarse un puño de Sí. alcohol o Alcohol. desinfectante en toda la ropa, Bañarse en lejía, Sí, básicamente. sí. usar ¿verdad? Ay, mascarilla, yo o sea antes que... era moreno. Y en la pandemia, La lejía La me pandemia me blanqueó. cambió. me aclaró la lejía. usar mascarilla y ese Sí. tipo de cosas que antes de Qué todo, o sea, loco, veías a alguien con mascarilla y pensabas, puy, este Pinche brother raro, se va a morir, o Sí, sea, cabal, trae algo cabal. raro por ahí. Tiene una entonces, enfermedad y terminal ahora, o algo así, o sea, en ¿verdad? ese momento Ajá. veíamos raro a la persona que no andaba con mascarilla, Sí, entonces así era es. como... Que se Hasta se aleje. volvió como parte del outfit de que Sí. me ponía una camisa rosada, Sí, que una mascarilla rosada y Tienes así. razón. Había mascarillas también como de figuritas. Ajá, con florcitas y con diseños ahí medio raros. Cabal. Entonces la gente, o sea, como que, como ya lo veían parte normal, entonces como, pues, así lo voy a usar todo el tiempo, mínimo que me combine ahí Que con me da el... cool. Hablando de mascarillas, hubo una ocasión en la que yo, cuando empezó la pandemia, ¿verdad? Ujú. Compré una caja de mascarilla en $30. Es Sí, es que cierto, como estaban la alemana elevadísimos estaba los precios. horriblemente feo. Sí, del alcohol Yo gel les tengo que- también. Yo les tengo Sí, que todo decir eso. eso.
nunca compramos reventa porque mi No. hermana trabajaba en un laboratorio. Ah. Entonces conseguíamos baratas. Los bendecidos de Privilegiados. Sí, cabal. Perdónenme. Perdónenme. No, pero sí, yo vi. Sí. De hecho, no sé si también les pasó, y hablando de eso, que los grupos de venta de su pueblo Eran de mascarilla y se y de volvieron alcohol. súper virales. Sí. Por ejemplo, Sí, el de pues mi sí. pueblo, digamos que en ese caso, todo el día se estaban publicando cosas, comida, para hacer envíos. Sí. No sé si en su zona. Sí, También sí. el grupo de Facebook estaba con todo. A creo que era el tope. momento Sí. peak de los grupos Sí. de Facebook también. Pues sí, es que hay Sí. gente que se rebuscaba, pues, Sí, porque, o sea, sí. básicamente parte de su trabajo era ir a vender afuera. Sí, Entonces, cabal. de alguna forma tenían que rebuscarse Ajá. por conseguir algo y no quedarse solos en casa sin hacer nada, ni recibir nada, porque al final, Claro. pues, había que Comer. ganarse el Sí. pan, pues. Sí, de hecho la pandemia creo que es un punto en el que sirvió para las personas que lamentablemente quizás pudieron perder el trabajo, ¿verdad? Por lo mismo Sí. que hay empresas que no pudieron funcionar en la pandemia, que les sirvió como para innovar, como para emprender también, Sí. Sí. porque pues sí, tenían que comer también, ¿verdad? Entonces... O sea, la- nació de una necesidad. Sí, pues. nació en la claro. necesidad, correcto. Muchas empresas, de hecho, nacieron en la pandemia. De un montón de empresas Sí. que se animaron, muchas personas que quizás venían a la rutina de trabajo y dijeron, bueno, ya no tengo mi trabajo, o sea, tengo que hacer algo para Sí. sobrellevar esto, ¿verdad? Sí. No sé, aquí yo tengo que preguntar algo, tal vez alguien es el bendecido de Dios o la bendecida de Dios aquí. ¿A alguien le tocaron los $300? A mí Ojalá. no. No le llegaron. $300. Sí, del apoyo, Los creo del que eran gobierno, 150 o sí. 300, no se recuerdan de eso. O sea, supe de las canastas A mí me básicas llegó que una daban. canasta Que a mí básica. sí me llegaron como unas 2 o 3, creo Sí, yo. pero si llegó Pero dinero, dinero. No, la hermosa dinero, nos no. engañó entonces muy bien. No, no. Yo No. particularmente no me acuerdo, pero mi mamá sí, vos. Yo no sé, igual se lo quedó ella, va. Probablemente. Probable. Bueno, beneficio para todos, no hay Claro, problema. claro. Pero mi mamá sí lo menciona, pero en mi mente yo no tengo Sí, recuerdos. sí, yo yo tampoco son me una acuerdo cierta de cantidad eso. de Sí, personas. cierta cantidad Sí. de personas que fue apoyada económicamente y Ujú. también luego fue lo de las canastas también. Ajá. Sí, de eso de las canastas sí, sí me acuerdo. Yo conocí Es que a eso sí personas era que... como, eso sí era para todos, ¿no? Ajá, O para- o al menos para la sí, mayoría. para la mayoría. No para privilegiados. Ajá, Ey, no, pero a mí me sorprende que hasta en las colonias pudientes Sí, tenían llegaron. ese sellito. ¡Hola! Ajá, Ay, del que era, del censo, algo así. De ¿no? caché. Un sellito azul del censo. Sí, cabal. Esa persona fuburufa tiene el sellito. ¿Me entendés? O sea, a todos parejos. ¿Y qué tal llevaron ustedes la convivencia con su familia? Porque Ajá. están de acuerdo Eso que... puso a prueba la Ajá. convivencia, No, realmente. por ejemplo, con mi familia normalmente cada quien sale a trabajar, en Sí. las noches nos veíamos, pero no era lo mismo como estar otra vez como niños, pues. ¿me Sí, entiendes? O sea, todo, todo el todo, día, ¿verdad? Todo el literal, día. sí. Conviviendo con ellos Sí. y ahí con la abuela, el tío, si es una familia más extensa. ¿Qué tal llevar a la convivencia con familia, Lucy? Bueno, yo en ese momento ya me había casado, ¿verdad? Ya había Ok. llevado. Bueno, de hecho, en el 2019, justo antes de que se decretara la pandemia, yo me casé. ¡Qué suerte! Fue la luna de miel, entonces. Fue la prueba de No fuego. Fue beso la virtual prueba de ahí, fuego. obviamente. Ahí fue donde pusimos a prueba nuestro matrimonio, ¿verdad? Sí. ¿De verdad nos casamos por amor? Porque sí, convivimos 24/7, porque ni modo, me tocó convivir con él todo el Porque día. no había opción. No había opción. Sí, porque como dice Yesho, no es lo mismo convivir, digamos, después del trabajo que convivir Sí. todo el día con una persona. Sí. Pero sí, o sea, fue bastante positivo. Tranqui. Sí, Ok. fue tranquilo, me Ujú. ayudaba, veíamos Siguen tele, juntos. seguimos juntos después de 6 años, Sí. así que todo bien. ¡Eso! Vos, ¿qué God, tal, God. Arix? ¿Qué tal la llevaste con tu familia? Mira, yo tranquilo. La verdad es que, pues, la verdad es que como cada quien en su rollo, entonces cada uno hacía su onda, ¿me entendés? Nos reuníamos solo para la cadena comer. nacional y para la cena y la Ustedes seguían comida, ¿verdad? trabajando en sus cuartos. así Sí, como, ahí. nos vemos más tarde. No me vayas a interrumpir, No, por estamos en almuerzo y cena. Y mi excusa era, no, es que tengo clase de la universidad, no vayan a estar molestando. Entonces, pero todo chévere, la verdad, yo creo que la pasamos bastante bien. Al menos yo sí disfruté bastante ese tiempo de estar en mi casa porque, o sea, al final te evitaste también ese estrés del tráfico, Sí. que Eso estarte sí. moviendo de un lado a otro. Entonces, descansar un rato de ese movimiento, para mí me siento excelente. Sí. ¿Qué tal, Mike, la convivencia familiar ahí? Fíjate que
Yo casi desde siempre me había llevado bien con mi familia, entonces Nos no... peleamos. Que todo lo contrario. Y ahora que estábamos juntos nos peleamos. No, pero o sea, siento que no lo sentí tan diferente, ¿sabes? Sí. Porque, o sea, era como Era como que... un fin de eterno. Ajá, exacto, porque los fines de semana era como estar en casa, Sí. ayudar ahí en la limpieza, comida. De lo que sí me acuerdo es como un recuerdo como bonito, y era como que nos gustaba experimentar con nuevos platos. Tipo, Sí, cada- salieron cada- muchos chefs en cada vez cuarentena queríamos también. como cocinar nuevas cosas como para no comer lo mismo, tipo Sí. los macarrones quedaban ahí en la canasta básica y todo eso. Macarrones con jabón líquido. Ajá. Lo Y importante alcohol era gel. probar. No, el alcohol era la bebida. Sí. Ay, no. No, pero o sea, cosas así de que convivíamos a veces. Bueno, no jugábamos porque no teníamos tanto Sí. de juego, pa. Pero o sea, no era tan complicado convivir porque era como casi todas las comidas tipo cenas las hacíamos juntos. Entonces Sí. era como Sí. no fue tan distinto, solo que así fue más largo, pues. No sé, Ok. no sé a ustedes también qué cosas empezaron a implementar. Sí. Por ejemplo, en su casa había alguien que salía o todos se quedaron en casa. Porque, por ejemplo, en mi caso, mi hermana, como trabajaba en un laboratorio, como Sí. le comenté, ella era de primera necesidad, por ende Ujú. ella salía a trabajar. Tenía que Sí. ir. ajá. Entonces, básicamente, por ejemplo, les voy a decir para que más o menos me entiendan el concepto. En mi casa había un código, básicamente que es que cada vez que mi hermana entraba, Ujú. en la puerta estaba la toalla de ella porque ella se tenía que vestir, ponerse la toalla y ir directo a bañarse. Sí. O sea, Ok. sin contacto cero. pues. La ropa Así. allá afuera, mamita, Sí, aquí no. Y mi abuela incendiaba la ropa. No, pero era como que la metía Sí, en una sí. bolsa Sí. y directamente de la bolsa a la lavadora a Sí. lavarse. Sí. Por cualquier contacto o demás, ¿verdad? Entonces, Sí. ese era, me recuerdo que uno de los protocolos que nosotros teníamos. Bueno, en mi casa, a mi esposo también le tocó salir durante toda la pandemia porque en ese entonces él trabajaba en un área donde veían cajeros. Oh. Entonces ok. era como de primera necesidad, ¿verdad? Toda la gente sacando dinero Dinero, para dinero. sus compras Ah, y todo, ok. ¿verdad? Entonces le tocaba ir a los hospitales y obviamente donde estaba todo el contacto, ¿verdad? Sí, Del sí. COVID. Él iba con trajes de esos de astronautas que Ah, ocupaban. ok. Sí, Ocupó el traje. sí, ocupó Qué de esos trajes de loco. astronauta. Sí. Entonces cuando llegaba igual a bañarse directamente, los zapatos afuera, Sí. a bañarse en alcohol gel. Porque habíamos comprado uno de los aparatitos que eran como que rociaban así el Ah, alcohol. Sí. como Ajá. para que Ajá. pongan los granjeros. Ajá, también. cabal de eso. Y lo Ah, rociaba Una más. lavadora a presión de- Me imagino a Lucy ya lista. Ya, Listo. En el portón. Ajá, cabal. Así que sí, ese era el protocolo a seguir. Bueno, en mi caso, la única que salía era mi mamá en ese tiempo. Entonces, igual manejábamos la dinámica de que afuera zapatos, desinfectarlos con lejía, cloro, etcétera. Y ya adentro, pues bueno, toca bañarse, ¿vea? Ah, también la mandaban a bañar. Sí, le tocaba, ajá. Sí, nosotros casi no salíamos, entonces, ya. ¿Y tú, Mikey? Sí, igual. Bueno, yo salía de vez en cuando ¿Te tipo tocaba el con Dui? mi hermano. Con el DUI. Ajá, no, a veces con mi hermano mayor y mi mamá nos turnábamos con mi papá. Mi Ujú. papá era el que más salía porque era como Sí. el que tenía el carro, entonces para Ujú. cosas de súper y todo eso, pues él iba. ¿va? Y lo Ujú. que hacíamos era turnarnos con mi hermano, mi mamá y yo para que cada uno fuera con él, ¿va? Apoyar. Sí. Ajá. Y de ahí pues nada fuera de lo normal. Lo que sí teníamos era como una alfombrita. Ajá. Que tipo para no rociar los zapatos era como que la alfombrita Ajá, llena de llena de alcohol, alcohol. mezclado Ujú. con agua y lejía, creo yo. Ujú. Y era como que le hacían así como para secarse los pies, pero en realidad se los mojaba, y cosas así. Y de ahí lo normal de quitarse la ropa, Sí. meterla en una bolsa, bañarse y desinfectar todo. Sí. Sí. Hablando de eso, hay dos puntos que me parecen interesantes, que hubieron muchos que experimentaron con comidas, con Sí. hacer. Me recuerdo que en ese momento estaba de moda el café, que lo hacían así, que El dalgona. Ajá, que se hacía Ah, que era como espuma. Espumoso. Ajá, es cierto, Se es puso cierto. muy de moda. Se Bueno, puso de moda hubieron- TikTok, de Hubieron hecho. un puño de cosas que se pusieron de Que moda. unos que Sí. experimentaban con comida y estaban los otros que experimentaban con químicos. No, es que si juntan lejía con alcohol gel, eso mata el virus. Eso lo extermina. Entonces, Sí. habían también ese lado de unos que experimentaban con alimentos y otros que experimentaban con químicos, ¿verdad? ¿Sabes Sí. qué? También se puso bastante de Sí. moda hacer gimnasio, güey. En Ah. tu caso, Sí, en en tu casa. casa, la rutina del gym ahí.
Bueno, hubieron un puño de cosas. Entre Sí. ellas, bueno, ya lo había mencionado, pero TikTok. Sí, Sí, el Que TikTok. literal fue como Si la... nos hubiéramos puesto a hacer TikTok, ahorita Sí. seríamos Sí, famosos. justamente. No, sí, un puño de cosas como eso, además de lo de las Streamer reuniones también. virtuales Sí. y todo, la gente que hacía streaming, que era Sí. como básicamente estar aquí, ponerle, digamos que hay una pandemia ahorita y estamos aquí nosotros en vivo, Sí, hablando paja, entonces sí, un puño de gente que ahora es muy reconocida, Sí. nació gracias a la La pandemia, pandemia, Sí. sí. bien loco. Una pregunta, ¿alguno de ustedes o de sus familiares cercanos tuvo COVID? Yo, si puedo decir, yo creo que en mi casa, gracias a Dios, creo que yo fui de COVID asintomático, pero en mi casa yo creo que solo Ok. tuvo mi hermana y yo, pero ambos nos aislamos siempre en la misma casa, porque básicamente nosotros en todo caso estábamos intentando proteger a mi abuela, Ujú. que era entre Sí. comillas La lo que población más- vulnerable. Ajá, Vulnerables, ajá, justamente. Entonces yo me recuerdo que yo me contagié justamente en la casa de mi novia. Yo me recuerdo que un día fui a la casa de mi novia ahí cuando me tocaba el DUI. Bueno, dije, me voy a echar ahí. Por andarte el travieso. trajecito, Voy a ir al súper y comprar cosas para que... Le dije, aquí está el súper. Casualidad, la casa de mi novia está en el camino, o sea, qué suerte tengo. Man. Entonces pasé y yo me recuerdo que justamente también ellos, uno de ellos también salía y me recuerdo Sí. que se enfermaron y justamente como el COVID era bien loco porque ahorita podíamos tener COVID, pero empezábamos a tener síntomas 15 días Hasta después, ajá. O sea, literalmente ahorita podemos andar contagiando, pero 15 días después aparecían los síntomas. Los síntomas. Entonces, ellos pasó eso. O sea, estaban dentro de esos 15 días y ellos andaban tranquilitos. Chill, ¿verdad? Entonces, justamente yo regresé a Ajá. mi casa. Bueno, yo también chill. Y a la semana me empecé a sentir mal. Y era el único lugar donde había salido yo. Ok. Obviamente, ellos también antes se empezaron a sentir mal y todo. Yo me acuerdo que me aislé en mi cuarto. Era como. Pero entonces no fue asintomático, porque Ajá. sí No, te... porque yo dije, si ellos se enfermaron, posiblemente yo también. Ajá. Pues, infectado. No, todo fue mental. ¿no? Ajá, entonces yo. Paranoia. Fue la paranoia. Sí. Solo no quería hablar con mi familia. Esa fue la excusa. Sí. Esa es la conclusión. Diga la verdad. Ya, me descubrieron, perdón. No, Sí. pero sí me recuerdo que yo me aislé como Ok. por 15 días porque dije, bueno, hasta que el virus se muera todavía. ¿Va? ¿Ustedes, alguno tuvo COVID o...? Yo tuve COVID y tuve Omicron. ¿Qué? Sí, y la verdad es que, bueno, el Omicron sí me dio un poco más suave. Y eso fue cuando ya nos habían sacado a la libertad de nuevo. Sí. Pero el COVID sí me dio en cuarentena y fue justo cuando, no sé si recuerdan que también durante la pandemia hubo como una tormenta tropical. Que también... creo que sí. No me Ajá. acuerdo bien. Sí, hubo una tormenta tropical. Ok. Que no hubo un estoy buen tiempo que segura estuvo lloviendo si fue mucho. Stan o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba la tormenta, pero la cosa es que yo me contagié porque el padrastro de mi esposo trabaja en una fábrica, ¿verdad? Ok. Entonces se inundó la fábrica y tuvo que ir él a ver. Y en ese momento andaba otra persona como con gripe y se la pasó a él, ¿verdad? Ay, Pero no. como el Hijo de señor es puta. asmático, él pensó que era de lo mismo del asma. Claro. Pero no, era COVID. Y quien sufrió las peores consecuencias fui yo, porque ellos viven cerca de nosotros, entonces sí íbamos Sí. a visitarlos, ¿verdad? Y a mí sí me dio bastante fuerte porque se me fue el gusto y se me fue el olfato también. Wow. Eso es loco, ¿verdad? El perder el gusto. Sí. ¿Se recuerdan eso de que Sí. loco? O sea, yo No me acuerdo Sí, sí lo porque escu- no tuve. sí lo escuché, pero o sea, yo, Sí, o sea, es yo, horrible. yo no sé si lo No se tuve en siente realidad. nada. Yo Ujú. siempre digo que sí, pero porque a mi hermano sí le dio. Una vez que Ok. salió con mi papá y se hicieron una prueba, a mi papá le salió negativa, pero a mi hermano sí le salió positiva. Guau. Pero fue asintomático, o sea, no le dio Sí, no le dio Nada. ajá, no le dio nada, o sea, era como, Sí. como normal. Normal, Y chill. eso sí que yo me acuerdo que le daban a la gente que se contagiaba un kit Sí, como de medicinas medicinas y cosas sí. así. Entonces igual se Sí. las estuvo tomando. Se tenía Entonces que por eso, llamar al por eso es número del que... gobierno. Ajá, sí. ajá. Y el Ajá. número, el 132, sí. Estuvo de moda, estuvo de Sí, pique. estuvo de moda. Y por eso es que yo pienso que sí me dio, porque, o sea, yo convivía Ajá. con él y en ningún Ajá. momento estuvo como... O sea, antes de que se lo... ¿Cómo se llama? Diagnosticaran, Sí. ajá. O sea, convivíamos y todo, entonces... Pero igual a mí no me dio Y nada. en ¿no? ese Ok. caso, Loco. tu familia ninguno le afectó así para estar No, en no, cama no, o así. no a nadie. ¿Y tú, Ana? Gracias Sí, al no. cielo. Ajá, no, en mi caso no, vos, que yo sepa, ¿verdad?
No, ninguno, de hecho, ni en mi Yo creo que mamá, ni mis éramos inmunes. hermanos. Ay, Sí. inmunes. Éramos la sangre inmune que necesitaba Sobrevivientes, Laura. por eso Sobrevivientes. Sí, ya Sí. viste. De verdad, sobrevivientes ahí. No. Y más que para aumentar la paranoia nos poníamos a ver películas así como Soy Leyenda y cosas ¡Ay, así, que no! eran de full De zombies. De zombies, hecho, ¿no? hay una película que es como... No habla sobre el COVID, pero literalmente toda la historia es lo mismo que vivimos, ¿sabes? Ok. De ¿Cuál? un virus que no me acuerdo cómo se llama, no sé si se llama infectados, algo así. Pero es igual lo mismo, un virus que se inició en China y que se fue propagando Ajá. y todo, y que los síntomas que daba el COVID lo daba en la película. Full Entonces, paranoia total, ya. ajá, entonces era como O sea, de para ir aquí zombies. para ir o sea, mucha gente daba esa teoría, ¿va? Sí. de que después de esto iba a ser... Incluso la Fin gente del que se mundo. fue haciendo famosa en TikTok hacía como chistes sobre eso del COVID, de que gente que venía del futuro y no sé Ah, qué, sí, que le decían, sí. ¿en qué año estamos? ¿En 2020? ¿Y estamos donde está el coronavirus o donde ya están los zombies? Y cosas así, entonces era como que la gente también alimentaba todo Sí, eso. sí, sí. Sí. Yo creo que, y hablando así ya un poco más, ¿Serio? más denso, ¿verdad? Sí. También hubieron un momento muy difícil, por ejemplo, mucha Bastante. gente quedó atrapada en otro país que no era el Sí. suyo. Entonces yo me pongo a pensar lo loco que fue quedarse atrapado en un lugar donde básicamente no tenés tu ingreso principal, por ejemplo, Sí. que es tu trabajo o algo así. Sí. Y aparte de eso, o sea, estás en una cultura completamente diferente a la Sí. tuya. Y solo. Y solo, o digamos con tu pareja o con tu familia, pero, o sea, solo alrededor, o sea, le pasó a muchas personas Sí. que luego de eso fueron viniendo al país por lo menos y estuvieron en cuarentena y ya luego las liberaban para su casa, pero por lo menos los primeros 3 meses les tocó estar en otros países que no eran los suyos. O sea, O que súper incluso no podían ingresar a sus países y quedaban ahí varados en la frontera y En el mientras aeropuerto, veían, ahí dormían. sí, mientras veían qué hacían con ellos. Sí, fue Sí, bien bueno, feo. hablando de eso, se recuerdan también a los que se llevaban por salir a la calle. Sí. ¿Se recuerdan? No, se recuerdan que a los centros. Se lo llevaban, sí. O sea, si a vos te veían Por andar de necio. vacilando ahí el cake, Es cierto. se lo Que llevaban. llevaban a los búnkeros, ¿no? Que Párate cosas- ahí, loco. Centros, sí. Unas carpas grandes que hacían. Que eran donde ahí como tenían albergues como o algo así, no sé contenido, qué era. ajá, cosas Ajá. así. Tenían detenido, alguien conoció a alguno. No. Pero después empezaron a salir videos que los ven boxeando ahí vacilando entre ellos. Ay, etcétera. no, ajá. No se recuerda. Igual, hablando de eso, también hubieron muchas fiestas de COVID. No sé si escucharon de esas. Fiestas Donde como se que- reunían bastante gente, ¿no? Entonces, Y ahí había se población, infectaba. Exacto, y era con el Sí. propósito de infectarse. Era como que, mira, aquí no le tenemos Qué miedo al loco. COVID, entonces mejor infectémonos ya porque, o sea, una vez infectado ya no hay desinfección, ¿verdad? Entonces ya me dio, ¿verdad? Entonces mucha gente Ay. se Qué reunía, digamos, por ejemplo, yo tengo Sí. COVID y es como que, ven a mi casa, ven no sé, a Te celebrar. invito a que nos Fiesta de estornudemos en la COVID. cara. Sí, era como que le tosían la cara y muchas Qué gracias. Y hacían asco. fiestas de Qué COVID, loco. de verdad. No se recuerda No. eso. Sí, sí. Las fiestas de COVID. Súper loco, la verdad. Pero igual, Sí. no sé si también, por ejemplo, hablando de un tema más serio, también yo me recuerdo de que cuando empezaron a salir las pruebas del COVID, a mí me daba mucho miedo, la verdad. Sí. ¿Le hicieron alguna vez prueba de COVID a ustedes? Sí. Sí. A mí me hicieron la de la nariz. Sí, la de la Que nariz. hacían un hisopo, Horrible, que eso era horrible. Realmente horrible. incómodo, súper incómodo. ¿Ustedes? No, Sí, yo sí. no. También. ¿Nunca te hicieron pruebas? No, a mí no. Sí, a mí una vez y fue primera y última. Y... Yo me hice ¿Por qué dos no pruebas. quieres? Dos pruebas me hice. En la primera que creíamos que se había infectado mi hermano. Ajá. Pero solo le dio una gripe, no Ujú. era COVID. Pero en ese momento era, no sé si también le Cualquier pasaba gripe que- era COVID. ajá, exacto. O pues era muy fuerte, era como, que pena, me escucharon tus. Ah, sí, sí. Y la gente alrededor así de... Vámonos, vámonos. Digo que, puta, ¡achu! Y los de- Qué desconsiderado salir así. Ajá, ajá. Me recuerdo yo y nos hicimos la prueba y salí en negativo y luego pasado el tiempo ya que ya estaban abriendo las cosas, también mi cuñado se contagió de COVID y él sí dio positivo y Ok. él nos había ido a visitar y obviamente nos hicimos pruebas por mi abuela y no, salimos también negativos ahí Ok. también. Entonces, pero sí, yo me recuerdo que me hice las dos pruebas, dos veces y luego salió una de sangre, me recuerdo yo, no sé si recuerdan de Esa eso. sí nunca me la... Sí, no, esa no. Que Nunca la tomaba hice. un poco más de tiempo, pero yo por lo menos Pero me hice era más exacta. con el hisopo
y era extremadamente Incómodo. horrible. Vos te hiciste Qué Manix. asco, no, jamás. Pero solo de pensarlo, men, es Sí. como que, no Así sé. Ay, Ay, güey. Sí, casi tocándote el cerebro ahí. O sea, literalmente te tocaba mal, te apagaba. Sí, cabal. O sea, No, ciertamente sí, el COVID tuvo también momentos bastante de miedo, por decirlo así, porque yo a cada rato también escuchaba ambulancias, o sea, uno Sí, se eso imaginaba era lo muy feo. peor, pues, y realmente eran cosas malas, pues, Sí. eran personas o que ya estaban muy graves o personas que lamentablemente perdieron la batalla en la enfermedad. Y sí fue un momento bastante triste porque en ese momento las familias que perdieron seres queridos no pudieron despedirse de ellos. Sí. Sí, porque por lo mismo de que, o sea, El virus todavía sigue vivo, aún decían. estaba Ajá. en los cuerpos y Claro. todo eso, entonces sí, me imagino que debía ser Bien muy, duro. muy Sí. muy duro doloroso. saber de que ni siquiera iban a poder Una tener en despedida. un futuro, no, o sea, y sabes, lejos de eso, de que en un futuro, digamos, poder decir que los va a poder visitar, una cosa así, como, Sí. como en Ujú. lápida y cosas Sí, así, sí. entonces sí, Fue me un imagino momento lo complicado que debe haber muy sido. duro también. No sé si también les pasaba de que, por ejemplo, donde ustedes viven, no sé si es una senda, una colonia, un pasaje, pero era bien loco escuchar y digamos uno veía por la ventana de que se llevaron a ese. O Sí, sea, al ese vecino, ¿verdad? Yo me Ujú. recuerdo que esa era una de las paranoias que a mí me daba, de sentir que todo a nuestro alrededor Estaba estaban yéndose, contagiado. o Sí. como que nos contaron que la niña tal está bien enferma. Sí. Y de repente Sí, vos oías es cierto. la ambulancia se la lleva y no decía, o sea, qué No, o sea, miedo, y o sea, ya lejos viene de, por mí lejos de también. ser vecinos, en mi familia, como nosotros conocemos bastante gente porque nosotros íbamos mucho a una iglesia. Sí. Sí. Entonces, siempre cada Semana. día, porque me acuerdo muy, muy bien de eso, porque nosotros estábamos como en un área que era como de cosas de comunicación, donde informábamos cosas, Ok. en páginas y todo eso. Sí. Entonces, casi que lo único que se hacía en cuanto a diseño era literal post de en memoria a personas que... ¡Qué O loco! sea, era como, o sea, literal me daban una lista y me decían, mira, tenés aquí el nombre, la fecha bésame, y una ajá. frase que los quería, familiares que sí. querían Sí. que le pusieran, entonces era como, puy, Wow. había gente que yo me acordaba, o sea, que convivía con ellos y era como que la última convivencia que tuve con Sí. ellos fue algo como un saludo normal, pues, o algo donde nos reímos o la Sí, pasamos un bien. gusto verlo. Y de ahí darme Ajá. cuenta de que estaba haciendo Sí, algo cierto. en memoria a su fallecimiento, es como puya bien. Y yo Qué creo que duro. nos pasó también con nuestra familia, era como que en ese momento todos nos escribíamos, Sí. "Están bien". Está Nos bien unimos, con los más amigos con la familia, también. sí. Y es como que a veces, yo me recuerdo de una que un amigo me dijo, yo creo que tenemos COVID, y era como que recibir esa noticia, era como que, Sí, qué loco. qué loco, pues, o sea, era Sí. muy fuerte, y yo era como que uno ya se tocaba el corazón y decía, no, primero Dios que no, ¿verdad? Ajá. Porque realmente era un momento como que nadie sabía lo que iba a pasar, pues era, Sí, Sí. y básicamente uno- era como freestyle, pues, y en el por lo- momento iba pasando todo lo... y por lo mismo que pasaba, uno pensaba lo peor, pues, de Sí, que, sí. de que puya recibir esa noticia y pensar de que puya en cualquier momento alguien cercano podía Sí. llamarnos y decirnos Bueno, Claro. lo que no queríamos escuchar. Claro. ¿no? Claro, es que la situación era tan grave que vos ya te esperabas que pasara lo peor. O sea, pues. a pesar de que te lo esperabas, era como que, no sé, algo en, Cuesta algo en tu aceptarlo. interior no quería Sí. que pasara. Claro. ¿sabes? Sí. No sé si les pasaba también que en ese momento yo creo que también TikTok, Twitch y muchas de eso también ayudó bastante para hacer un escape porque, o sea, veíamos afuera o poníamos el oído afuera o a la cadena nacional y todo eran malas noticias. Sí. Sí. Entonces necesitábamos tener un contraste que fuera Para distraernos. justamente algo que nos diera un poco de felicidad, como eso que necesitábamos para cambiar, ¿verdad? El Distraernos un chip, ratito. ajá. Ujú. Sí. Sí, siento que la pandemia jugó bastante también con nuestra salud mental. Sí. Sí. Porque pasar 3 meses encerrados, los humanos no estamos hechos para encerrados. estar encerrados. Claro. Estamos hechos para estar libres, pues, o sea, para ser personas independientes y estar encerrados sin posibilidad de nada.
también es como una sensación que a uno lo ahoga. Sí, lo- sí. Bueno, Yo hay creo que gente estar que- encerrado es una cosa, pero estar pensando que todo se está Derrumbando, arruinando. Sí, yo lo que me puse a pensar en eso de estar encerrados, creo que para muchos pudo haber sido como un poco más fácil de llevar que para otros. Sí, Porque hay gente que es literalmente, ya sea en su trabajo o en su estilo de vida, es literal convivir con personas y Sí, cosas sí. así. Y hay gente que es como un poco más Introvertida. ermitaño, introvertido. Entonces como... Sí. Como un no- respiro, entonces. ajá, para no, las no personas. no les afectaba en algo negativo el hecho de Sí. decir, pues estoy en casita, tranquilo, nadie me está Viendo molestando. tele, Sí. Entonces, pero sí es cierto, el hecho de estar solo en casa es como que te abre la mente a sobrepensar muchas Sí, cosas. sí. Entonces, sí es cierto que esas cosas como... Y no solo el Twitch y ni TikTok, sino que se hizo bastante famosa. Bueno, ya eran famosas, ¿va? Pero tuvieron como más auge las plataformas de streaming, como Sí, qué sé yo, claro. Netflix y cosas Sí. así, porque o sea, literal Tenía que veías, distraerse. veías Sí. el cable y en cualquier momento te salió una cadena que te recordaba todo lo negativo. Entonces... Sí. Tal vez hay gente que como para escapar de eso es como, veamos una En serie, vemos cuarentena una me eché película. toda Betty la Fea. Ajá, y así es. Y por ejemplo, en ese caso, el detalle es que no solo era que veías las noticias a nivel nacional que te Sí, asustaban, no, internacional, veías las noticias loco. a nivel internacional. Y era, ¿A cuál peor, verdad? no, o sea, no. Entonces yo creo que sí buscábamos la manera de como encontrarle ese destello o esa luz. Sí. Y yo hablando de esos destellos, no sé si ustedes tuvieran alguna comida o algún programa que les daba esa alegría para volver a, pues sí, cambiar un poco el chip Sí, o el sí. cassette. No sé Sí. si tienen alguna. Por ejemplo, yo les puedo mencionar que en ese momento me recuerdo que mi mamá, Ajá. yo no sé por qué un día llevó maní, pero sin cocer. Ah, Parece que se maní. cose. Ajá, sí. Y yo me recuerdo que me llevé la bolsa, la hurté, la robé y me ¿Tú comí qué? toda la bolsa. Así, Ajá. porque, ¿quién trajo maní? Y yo me recuerdo que el maní, en ese caso, se volvió para mí como un escape, como ese premio o esa recompensa para Ajá. como que estar feliz, como ese, no sé, como ir a comer pizza, pues en Ajá, ese momento no se ok, puede. Entonces ajá. el maní para mí, y yo les quiero decirme que hubo un momento donde yo tenía un dinero ahorrado y yo creo que invertí mucho de ese dinero En ahorrado. maní. Y tenía un cubo así lleno de maní. Y así como que cada vez que yo sentía así como que en el Sí. día iba a traerme un poco de maní, le ponía sal, limón, ¿verdad? Y comía eso. Me recuerdo que ese fue para mí como un escape, Ay. como un destello de luz, Sí. a pesar de todo lo malo que había. Ustedes tienen uno, o algo así, por Ay. ejemplo. Quizás los programas que veía, porque primero me eché toda la Betty la Fea. También Te agradecemos, Betty la Fea. Se aprendió los diálogos. The y todo. Walking Dead también The Walking todas Dead. las Ok. temporadas. Así que quizás ver Las tele, series. sí. Ujú. Ok. Yo me vicié de Minecraft en ese entonces, Bueno. loco. Yo dije, ¿sabes qué? Ya que no podemos salir, no podemos hacer ni más, órale al Minecraft, de aquí hay Casita, tiempo. aquí en Minecraft. Sí, pues sí. Entonces sí me vicié de eso. Mikey. Yo creo que igual, o sea, como lo normal, ver películas. Ujú. Antes veía mucho stream, que ahora, Ok. ahora yo en realidad ya no lo veo porque me aburre estar viendo Sí. como por 3 o 6 horas a una persona sentada hablando paja. Sí. Pero en ese momento era como que, no sé, por alguna razón me interesaba lo que decían. Ajá. Porque congeniaba una cosa así, no sé, o era como una forma de distraerme. Claro. Y antes, bueno, algo negativo que yo vi de mi parte por el encierro es que yo desarrollé una cierta ansiedad por comer, Ujú. pero no comer por Ok. hambre, sino por ansiedad. Por por estrés. ajá, ansiedad, o sea, Ajá. o estoy aburrido y a pesar de que no Sí. tenía hambre era como que voy, agarro Es maní, cierto, sí. no, agarro un paquete de galletas o agarro cualquier cosa para comer, entonces Sí. sí, en el sentido físico y de balance alimenticio, sí me afectó porque era como una forma rara de llevar la ansiedad claro en ese que sí, momento. Claro. Y yo quiero mencionar aquí, bueno, como muchas también cosas negativas, también cosas también positivas, como decíamos antes,
por ejemplo, muchas familias se tomaron el tiempo de estar juntos. Sí. Por ejemplo, yo me recuerdo, por ejemplo, con mi mamá obviamente toda mi vida desde que yo recuerdo desde pequeño ha trabajado pues para llevar el alimento pues Sí. y proveer. Y yo me recuerdo que esa temporada volvimos a estar juntos, a conectar pues no solo un día, aunque es el fin de semana, Sí. sino que compartimos eso, vimos muchas películas juntos, Sí. hablamos más, nos tomábamos el tiempo, pasé también con mi abuela, Sí. con mi hermana, entonces también hubieron cosas buenas para unir a la familia y que yo les tengo que decir que muchas otras fue el momento de inflexión donde dijeron, bueno, no servimos para estar juntos, hay que divorciar. Sí, Es es cierto. Y muchos de ellos que se quisieron divorciar no podían porque tenían que estar juntos. Y estuvieron ahí. Sí. Pero muchas parejas les sirvió para básicamente terminar. Y yo quiero mencionar aquí, muchas parejas estaban recién casadas. Como yo conozco un par y de ahí salieron muchos bebés cuarentena. ¡Wow! ¡Es No, Yo les quiero decir loco! que hay muchos bebés cuarentena que yo conozco que ahora ya tienen como 4 o 5 El aburrimiento. años, sí. El aburrimiento, muchos bebés cuarentena. Necesitaban distraerse, vaya. Y otros estaban en luna de miel eterna. Sí. Luna de miel eterna. Sí, yo recuerdo muchos de esos. Sí. Qué chistoso. ¿Qué cosas creen ustedes que cambió el COVID para nuestro futuro? O sea, ahorita en la actualidad, ¿qué cosas surgieron del COVID y se quedaron? Una de las cosas más básicas es ocupar mascarilla. Hoy en día muchos cuando Hay están más enfermos conciencia, ocupan, creo sí, yo, ¿verdad? Más conciencia de, no lo voy a transmitir, ¿verdad? Ujú. Ajá. Voy a ser chabacano. Incluso actualmente hay un montón de gente que ya es más consciente de que, uy, no, tengo tos, me está dando gripe, me voy a poner la mascarilla. Sí, sí, ya sí. quedan Mejor. como con ese Ajá. chip, ya no es como que, y ese loco, vea, porque anda esa onda. Ajá, siento Sí. que eso estuvo Tam- súper bien. También. Igual, Ujú. el alcohol gel. Sí, andarlo ahí, eso. Siempre, creo que fue algo Queda que como ya. práctica, ¿verdad? Exacto, Ujú. ya quedó. Ya. Sí, para todas. también creo que en las empresas se implementó más el teletrabajo, ¿verdad? Sí. Sí. Se dieron cuenta El que no era home tan office. necesario que las personas estuvieran de planta en un lugar Lugar, sí. y quedaron ya como home office varias Sí. empresas. Sí. Ujú. Creo que hay otra que implementó el sistema educativo, más que todo las universidades, creo yo. También Y es que en línea, ante- ¿verdad? Clases ajá, en ahora línea. es como La plataforma. existen las dos formas Ujú. de Modalidades. de estar en una carrera. O sea, Sí. si vos querés que sea presencial o que Ujú. sea full virtual, o sea, es como algo que surgió luego Es de cierto. que estuviéramos sí o sí virtual. Y yo creo que antes estaba, pero no tenían tantas herramientas Sí. como así. Yo me recuerdo que por lo menos la plataforma de la universidad donde yo estaba, literalmente era, pues me entendés, porque ahí normalmente entregábamos proyectos. Sí. Solo servía para descargar PDF del listado. Sí. Pero Ajá, la es clase cierto. presencial, y yo me recuerdo que conforme pasó el tiempo, fueron implementando más herramientas. Sí, lo para que mejoraron. nosotros pudiéramos tener una mejor Claro. aprendizaje. Por ejemplo, me recuerdo que había un apartado donde vos consultabas algo y básicamente todos los profesores que impartían esa materia te podían contestar para orientarte. Sí. Sí. Y ya sea que te podían orientar por llamada o por texto, ¿verdad? Ahí vos decidías, y yo me recuerdo que sí, mandé muchos correos porque, por ejemplo, en ese momento llevaba mucha matemática. Lo siento, entonces estaba llevando, creo que... Lo lamento mucho. Sí, estaba llevando mate 2 ya, y me recuerdo que escribí muchas veces y... El profesor no- ya, ajá, por no, favor. Ya, hágame un favor. Menos mal porque se turbaban, se Ah, turbaban. Pero decían entre ellos, este brother, ya. ¿Qué joder este Yeshua? Sí. Atendelo vos, yo ¿Saben no sé. qué? Yo le voy a pagar la siguiente mensualidad para irme a... Ya que le responda. Sí, ya. Entonces yo me recuerdo que implementaron muchas herramientas Sí. que ahora en día se utilizan en las carreras virtuales y ahora Sí. son más robustas. No era como antes, de que yo siento que lo que decían, no, yo estudio virtual, era como que salían de ahí, era como que, bueno, sé 3-4 cosas, pero Ajá. ahora ya tienen un conocimiento más fortalecido. Más sólido, claro. Ajá. Sí, es que Sí. ahí fue una prueba y error también Sí. para muchos Sí, ajá, ámbitos. aprender sobre la marcha. Claro, porque no todos estábamos adaptados a el mundo digital totalmente. Eso. Entonces fue como un traspase de ir poquito a poquito. Yo Sí. les tengo que decir algo que quizás no han pensado, pero también algo que se disparó y hasta el día de ahora lo seguimos manteniendo es el marketing. Sí. Tan Sí. marcado en las redes sociales. Porque en ese momento, como todos estábamos en redes sociales, el marketing vendía mucho más porque le llegaba a miles todo y mundo. miles y miles. Sí. Entonces nos dimos cuenta que el marketing digital
básicamente era la puerta del futuro y Sí. ahora todas las empresas tienen su departamento de marketing, por ejemplo aquí que tenemos Ajá. a nuestros amiguitos, a Alex, a Mike, Saluden. que son especialistas en eso, Ajá. pero no solo eso, sino que ahora empresas de que, no, yo vendo plástico, ¿me entiendes? Ajá. Pero tengo mi departamento de marketing porque quiero llegar a nuevos posibles clientes. Sí. Eso ya quedó de ley Sí, en cada empresa. totalmente. También las compras en línea en todos Eso, lados, porque eso. ahora hasta el súper pueden hacer en línea, de hecho. Sí, exacto. Los pagos de los Sí. servicios Los pagos de los también, servicios, loco. sí. Sí, ya no hacía falta ir a hacer la cola para pagar a Anda o CAES. Yo les tengo que decir algo, y algo que alguien me lo dijo y A no me ver. quedé. No sé si se recuerdan, pero por ejemplo los horarios de los bancos ya nunca volvieron a ser normales. Antes los bancos llegaban hasta más tarde abiertos. 6, 7 de la noche estaban abiertos. Pero ahora los ¡Hala! bancos sí o sí cierran a las 5. ¡Hala! Y O se a las quedaron- 4. De Sí, yo no 4 me a acuerdo, 5. yo creo Se que, quedaron yo creo con que el horario no, pandemia. creo que no Sí. viví tanto eso porque creo que cuando fue la pandemia no... No tenía pisto. Estaba no dicho. pagaba Ajá, nada. no tenía trabajo, entonces no tenía tarjetas Ajá. ni nada por el No, estilo. pero entonces- los bancos ahora cambiaron Sí. su horario y los mantienen. Esas cositas ahí, detallitos Sí. que Sí. ya nunca volvieron a su normalidad completamente, ¿verdad? Yo veía en las noticias también y como parte positiva, vaya, es que recuperamos cierto porcentaje de la capa de ozono sí. cuando Es cierto. estaba Eso el también lo vi, vi COVID. varias Sirvió cosas de, como- de lo La bien, naturaleza, de lo men. bien que le hizo al mundo. Sirvió el hecho para de darle un que- respiro al el mundo, hecho de la que el verdad. humano estuviera encerrado, porque Sí. hasta un puño de especies animales andaban Salían, en ¿verdad? Venados en y toda la ciudades cosa. que normalmente Sí. son muy sobrepobladas, Sí. andaban ahí venados. Exacto. Y Ey, cosas qué así. loco ver capitales solas, ¿verdad? No, Sí. me pareció loquísimo. Pueblos O sea, ver, yo vi fantasmas. videos, no, vi fotos de, ¿cómo se llama este lugar de Nueva York? Times Square. Sí. Que normalmente hay un puño de gente Ah, y lo vi todo en- solo. Disney un puño también. de imágenes Sí. de lugares en época de pandemia, tipo Sí. aeropuertos con todos los aviones parqueados Sí. así uno a la par de otro. Esos lugares que son normalmente todos poblados, Sí. que Ajá. ahora estaban vacíos, Concurridos. lugares de donde hay barcos que son como de carga, igual Sí, así, parqueados sí. uno a la par de otro, entonces bien, bien loco. Y Sí. son postales que tal vez no se van a No. volver a repetir, pues. No creo. Esperemos que no. O sea, cosas que pasaron a la historia. Sí. Sí. Y bueno, según aquí un poco más conspiranoico, A ahí ver. tirando, dicen que cada siglo, o sea, cada 100 años, bueno, sí, cada 100 años normalmente se presenta una pandemia. Ah, Ajá. es cierto. Entonces, Porque la, se la, da- la anterior fue algo de la peste negra, ¿no? Sí, la peste negra. Sí, es y fue cierto. hace, justamente me recuerdo cuando estaban ahí. en Me ese momento recuerdo del cuando COVID, pasó. En el año 20. Me recuerdo las mascarotas. No, la cosa me recuerdo que estábamos en el COVID y todos decían conspiranoia de que cada siglo sueltan esto para Sí. liberar población y así, ¿verdad? Y yo Sí. me recuerdo que justamente fue también como creo que en el 1900 y algo, pero fue a inicio, Sí. también que se liberó y había una pandemia bastante grave. Entonces, hablando de conspiranoia o sea, cosas que así que normalmente uno cree o puede pensar, ustedes escucharon alguna o practicaron alguna, porque muchos de ellos Es nosotros cierto. también las practicamos, no sé, tuvieron Sí. alguna Yo- conspiración que les llegó. Yo el único que supe nada más, porque tampoco Sí. tipo trataba de mantenerme trataba de mantenerme alejado de, Sí, de toda sí. esa cosa, pero el único que supe era mucha gente que creía que las vacunas que daban de la Sí, Pfizer y todas esas sí. tenían una especie de chip De o una chip, cosa así exacto, para que en es algún cierto. momento nos iba a controlar o nos iba Sí. a mantener ahí controlados, pues. Nos pero- espiaban. Ajá. Ajá. Ese Es fue el cierto. único que yo- religiosas decían, no, eso es la marca de la bestia. No se dejen poner eso. Pronto van a sonar las 4 Sí. trompetas o 3 trompetas. no sé Sí, cómo lo es. escuché, ¿Cuántas o sea, eran? Porque, ¿me entendés? Estaban en tanto su paranoia Sí. que pues sí, para ella era lógico, ¿verdad? Sí, también escuché que, bueno, que el COVID de hecho fue un virus creado en un laboratorio para Sí. disminuir la población mundial porque Exacto. estábamos sobrepoblados. Sí. Es No, cierto. lo loco, bueno, Ajá. antes de que sigan, perdón. Dale, dale, Me acuerdo dale. que al principio, cuando empezó todo lo de la pandemia, nadie lo llamaba COVID, todos lo llamábamos coronavirus. Ella es Wow. Sí, es cierto. No, guacha, O sea, la- ahora está más normal decir, en la época del COVID y todo eso, Ajá. como que ya nos aprendimos el nombre Sí, científico. sí, sí. Pero Ajá. antes,
antes cuando nos presentaron No como, valía, como, no como valía. la propia imagen del virus, todos lo llamamos así, coronavirus. Coronavirus. Hasta cierto. canciones le hicieron, ¿no? ¿Te acordás de eso? Canciones en nombre del coronavirus. Sí, es verdad. Qué Qué loco. Ay, No no. me acordaba de la palabra coronavirus, solo Ah. COVID-19 tenía en mi mente. Sí. Coronavirus. O COVID, como 25 que dieron por ahí. COVID-25. Sí. Pero Es bien raro. hubo un montón de cosas, por ejemplo, yo me recuerdo de las conspiraciones o cosas así que nosotros Ajá. veíamos. En mi casa me recuerdo que mi abuela tomaba té de jengibre con no sé Sí. qué para preparar sus pulmones y gargantas. Por Con si en vitamina algún C. o vitamina C me recuerdo que tomaba Sí, un mi bozal. mamá hacía un montón de limonada. No, hombre, tomate esto, te va a ayudar con las pero defensas. la vitamina C incluso lo daban en el kit. Sí, 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 Ajá, sí, daban venía como un pastillas de montón. vitamina No, C. pero yo te digo que como mi hermana trabajaba en un laboratorio, terminábamos una dosis de vitamina Ajá. C y seguíamos con la siguiente dosis de vitamina C, pues. Entonces, me recuerdo que por lo menos de las conspiraciones o cosas así, Ajá. también que escuché yo que en ese tiempo se había puesto de moda de que la pistolita de temperatura Te quemaban las neuronas. quemaba las neuronas. Es cierto. ¿Qué? Tiraba un rayo láser ahí. Rayo rayo láser. Quedabas medio tonto o algo así, pero decían de que Ajá. era extremadamente peligroso, no sé. Sí. Era súper loco eso de conspiranoia. Ajá. De ahí también me recuerdo del 5G, que en ese momento se había puesto famoso. No. De las antenas 5G y que sacaban los líquidos de las rodillas y todo eso. Ah, no, de sí, no. No. Los líquidos de las rodillas. Sí, líquidos de las rodillas, que andaban robando ¿Qué líquidos de las ondas? rodillas para las ondas de la de 5G. ¿Qué? O sea, Qué fumado está eso. Sí, yo decía, bueno, pues, protéjanse sus rodillas. Pónganse rodilleras. Ey, yo les Ok. tengo una pregunta. A ver. Y se la voy a preguntar porque yo quiero dar un testimonio también. Oh aparte de my esa god. pregunta. A ver. Y es, ¿hay alguna cosa que ustedes no pudieron hacer por culpa de la pandemia? Sí. Bueno, quiero empezar yo. Dale. Vaya, yo, normalmente cuando yo estaba en el colegio veía como promociones, tipo Sí. las personas que estudiaban en sus últimos años, Los cool. Sí. cómo Celebraban. vivían todo el año, o sea, era como que todos los eventos que hacían, tipo los intramuros y ese tipo de Ajá. eventos, los hacían como muy enfocados a las personas de promoción, Sí, que sí. era como los últimos eventos que iban a vivir en su vida en el En colegio. el periodo entonces, estudiantil. entonces era como que a mí me daba emoción eso de vivir todo eso. Entonces Sí. era como, yo no pude vivir mi tercer año como Oh. hubiera querido. O sea, no tuve una graduación, Sí. no viví ninguno de esos eventos por culpa del Ah. COVID. Un coronavirus. Literal, la promo que nunca existió. Guau, qué fuerte. Eso, me La quise- promo ya que me quise nunca desahogar. existió, imagínate. Tú. De hecho, perdón. Ajá, dale. Desahóguense. Querían hacer también las típicas chumpas Las de promo. ajá. Y de hecho le querían poner a nuestra promo la promo del coronavirus. Guau, Con y una loguito corona y- le iban a poner, Sí, con un al final loguito y todo. hicieron. No, al final no. Pero quisieron. Pero, Ah. ajá, el único recuerdo que tengo de mi promoción es esa chumpa nada más. Se quedaron en ideas. Y ya, nomás. fin del Qué comunicado. triste. Tú, Alex, te perdiste algo, no sé, tu cumpleaños. Fíjate mucho- que, yo creo que algo que tenemos así en común todos los que pasamos en ese lapso de tiempo, tal vez es alguna festividad de celebrar el cumpleaños o celebrar una fecha especial donde ya estabas acostumbrado a que ibas a salir o Sí, ibas sí, a sí. convivir con otras personas, seres queridos, y al final pues simplemente no se pudo hacer. Entonces, para mí creo que ese ha sido nada más. Ok. Sí, igual que Aris, mi cumpleaños y el Día de la Madre también, porque Ajá. pasé lejos de mi mamá. Entonces sí fue, sí, porque cada quien estaba en su casa, entonces Y creo eso. que en esas festividades Sí, justamente es cuando pega uno más más. valora, sí. Exacto, pega más porque sabes que Ajá. quisieras No, estar, no se lo celebraste, pero no pude estar. Ese año también. Justo en el momento en que no se podía de plano, queríamos Quería. hacer- Te amo, mami. Le hacían videollamada el cartelito. Sí. No, incluso hay cosas que uno estando en la propia pandemia como Ujú. que Valoró más. uno se prometía y era como que Ajá, puya, sí. cuando volvamos a salir o cuando Es todo se cierto. normalice Voy a ser voy a mejor trabajador. voy a empezar a ir más al gimnasio o Es cierto. cosas así que uno se prometía pero por lo mismo de Sí. no ¿Cuántos no cumplieron ustedes? de no haber son como los propósitos de fin de año pero Ajá. los propósitos Sí. de pandemia. Yo me recuerdo que
justamente cuando empezó el COVID, algo que me perdí mucho fue que justamente empecé a andar con mi novia. Un mes antes de eso, empecé a andar con mi novia. Y básicamente, o sea, literalmente fue con... Normalmente los primeros meses de los novios son muy melosos. Sí. Se quieren ver cada rato. Quieren abrazarse. Sí. Quieren salir en cadena nacional. Ojo, pero normalmente siempre está buscando cualquier excusa para verla o estar con Sí. ella. Entonces justamente estábamos en esa etapa y fue como que, lo siento chicos, pues se acabó. Ese amor. Entonces yo creo que nos Se sirvió pausó bastante. el amor. Sí, cabal, fue una pausa. Pero yo me recuerdo que con ella hubo mucha interacción, por ejemplo, en juegos, Videollamadas. en el Among Us, Sí. el Parchís que estuvo... ¡Wow! Es El cierto. Among Us, El brother. Among Us Se puso bien de moda. El Discord también estaba muy... Entonces Sí. un montón de juegos así que nos, por ejemplo, con ella nos ayudó, por ejemplo, a convivir. Hablábamos bastante por llamada también. Sí. O sea, básicamente sobrevivimos el COVID, así que... Sí. Pero sí, o sea, Ay. me recuerdo que ese momento fue como una pausa, pues, ¿me entiendes? Sí. De que literalmente venía viéndola casi todos los días, yéndola a visitar, le iba a buscar a trabajo o así, a la Sí. casa. Y me recuerdo que fue una pausa total, o sea, fue como que... Un raro, respiro. pues, sí, es raro. Sí, yo casémonos para que se Ay, no. Sí, cabrón. Pero sí, Ok. muy loco, la verdad. Nosotros les preguntamos en redes también, queríamos conocer sus opiniones acerca de este tema del COVID-25. Hicimos un par de preguntas que de Sí. hecho lo hicimos en nuestra cuenta de Instagram. De perdón. Instagram, Así claro. que si no nos siguen en Instagram, pues síganos en Síganos. Instagram. y Porque estamos como... preguntamos siempre. Sí, 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 nosotros sí, siempre sí. les Nos preguntamos, hacemos partícipes. hacemos ciertas dinámicas para saber la opinión de la Claro. gente, para saber qué opina la gente sobre estos temas, para involucrarlos un Sí. poquito. Entonces, ¿cuál era la pregunta, Mikey? Primera pregunta, Sí. ¿qué hábito aún conservan de la pandemia? Ok. Sí. Ok. Contestemos nosotros rapidito. Hay uno que tengamos. ¿Qué hábito conserva vos, Mikey? Yo creo que el más común, que es como Alcohol gel. ajá, usar Sí. alcohol gel, tener ahí alcohol gel. Yo quedé Creo que también es como con el lavarme más- las manos también. También. Ajá, lavarte Sí, las manos a es cada cierto. rato, sí, eso sí. Eso también. Es cierto. Yo soy más de usar los servicios virtuales, loco. Ahí todos los pagos virtuales, ya, chic, 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 listo. Sí, sí, Easy. Sí. sí, sí. ¿Hay un hábito que usted tenga? Sí, alcohol gel siempre antes de comer, lavarse bien las manos y eso. Sí. Vaya, aquí tenemos una de las respuestas de nuestros seguidores que dice que empezó a usar las aplicaciones de delivery. Empezó a Sí. usar Uber Eats y pedido ya. Totalmente. O sea, al principio era Aquí como nace que... Hugo, creo que era en esa Ah, es sí, cierto, cierto. sí, Sí. pues, en paz descanse, Hugo. Bye, Hugo. Eso es cierto. Hugo murió en el coronavirus. Pero era como de que hecho. al principio era como que no había mucha le teni- opción. ajá, no le y tenía era tanta como fe que la también. gente que trabajaba en esas aplicaciones era como que... Porque mucha gente pedía Cobró delivery. bien, cobró Sí, bien. y ahora la gente como que usó eso como de costumbre, pues. Sí, sí. Y ya le quedó el hábito. Sí, Totalmente. de hecho, muchos restaurantes también implementaron delivery. Sí, es Sí, cierto. tuvieron Es cierto. que. Sí, antes no, No antes era tenían. como tenían o no tenían delivery o tenían su propio delivery, tipo que sea Servicio Pizza a Hut, ponele. domicilio, Ajá, decías, Pero hay ajá. gente que literal trabaja junto con las aplicaciones para que desde la propia aplicación uno pueda pedir en su puesto. De igual manera, no sé si recuerdan que también hubieron un montón de como drive-thru, que no eran como drive-thru, Ajá. sino que usted pedía y se lo llevaban al carro. Ah, sí, sí, sí. sí, para Eso no implementaba bajarse, para sí. no bajarse, ajá. Es cierto. Es verdad. Vaya, y aquí hay otro que es muy parecido también a lo de las aplicaciones de delivery, pero ver. que empezó a pedir cosas en línea. Sí. Que como quiere comprarse una camisa, quiere comprarse Es algún cierto. producto electrónico, cualquier Sí. tipo de cosa lo hace desde una página Normal, web. sí. Sí. Eso sí siento que se normalizó Más fácil. mucho porque antes sí es cierto que estaba como ese miedo de que fuera una especie de estafa, estafa, claro. o que nunca llegara el producto y cosas así. Entonces La creo que desconfianza. eso Ujú. generó un poco más de confianza de ver Sí. que un puño de gente lo está haciendo o como no hay otra forma, o sea, es la Sí. única que teníamos Sí. y ahora como que ya la gente empezó a agarrarle un Ajá. poquito más de... Sí, Toca yo siempre adaptarse. pedí de Confianza. Facebook o Instagram. Ah, que sí. pedimos Sí, el- Salieron un justamente. montón E también. incluso los pagos que no fueran en efectivo, tipo transferencias Sí, o sí. tarjetas y todo eso. Antes era como que, tipo, contraentrega y todo ya. eso. Entonces, pero cuando es ahora en páginas web, es como un poco más Flexible. flexible y hay más confianza Sí, de pedir totalmente. ese tipo de cosas. La siguiente Siguiente. pregunta, ¿qué era, Mikey? Siguiente pregunta. ¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste de la pandemia? Ok. O sea, específicamente. ¿Qué estabas haciendo ese día? Va, yo le voy a decir el mío.
A ver. Yo literalmente estaba en una clase de informática. Y era chido, me gustaban esas clases de informática porque como yo era de diseño, las clases de informática, nosotros las computadoras que usábamos eran Mac. Entonces era como, puya, tengo una Mac ahí frente de mí, ¿va? Entonces era como chivo porque había un momento en el que estábamos en clase y se paró todo porque todos empezamos a hablar de todo tema. eso, del tema, Claro. del pandemia. virus que se estaba propagando y todo eso. Y me acuerdo que varios que estaban a la par mía, o sea, yo padezco mucho de gripe. Porque a mí me afectan bastante tipo Sospechoso. los cambios bruscos de temperatura. Tipo, Sí. si paso de un ambiente frío a Uno muy a caliente. calor así de Ajá. golpe, es como que eso me afecta y me da Sí, alergia. claro. Entonces, en ese momento era así. Pasamos de un ambiente de calor a un salón de informática todo frío. Entonces, yo andaba ahí con un puño de gripe y estaba ahí como con ese chiste Y de... todos así, todos A 3 asientos. Mikey sí, COVID, así. Andate a la esquina, por Por favor. eso suspendieron las clases. Y esa corona, Mikey. Así. Ajá, entonces eso, estaba en una clase básicamente. Ok. Yo me recuerdo que era sábado y normalmente el sábado iba yo a básicamente era como un grupo de una De iglesia, iglesia. ¿verdad? Ujú. Sí. Eso sí, yo me recuerdo que fue justamente el último grupo porque era un estilo más juvenil, ¿verdad? Yo me recuerdo que fui y fue un sábado justamente y fue como que antes de empezar como que el grupo, todos hacia afuera empezaron y escucharon que dicen que van a cerrar, ya cerraron este país, ya cerraron el otro, ya cerraron Ajá. el otro. Y nosotros así, como, a ver cuándo nos llegan a nosotros, ¿verdad? Así, que qué peligroso y así, me recuerdo que estábamos Ajá. hablando. Transcurrió todo bien, llegué a mi casa y en la noche cadena nacional. Eso Ajá. me recuerdo que fue el último recuerdo que yo tengo. No sé ustedes si tienen de ese día. Fíjense que yo, como 2 días anteriores, había publicado en Facebook como una estadística, ¿verdad? De que el COVID ya se estaba acercando. No estaba segura si estaba en Argentina o en Colombia, algo así. Y yo dije, sí. primero Dios, ese virus no venga aquí, dije yo. Sí, Chan, sí. chan. La ilusa, ¿verdad? Me invocó indirectamente. No vengas, llego. Quedé. Sí. Pero, o sea, a lo que quiero llegar es que a veces nosotros damos por hecho algo porque pensamos que no van a venir las cosas, pues. Ajá. Entonces, Como que estamos en negación. como Sí. que estamos en negación porque veíamos que estaba quizás en China y Ajá. como siempre Y como, llegan. brother, en Ajá. otro ¿Cómo continente. van a dar, loco, Ajá. hasta Sí, acá? brother, Y no como puede tomar siempre un avión. llegan ahí, ¿verdad? Los virus raros, hasta ahí se va a quedar. Pero cuando Sí. ya vino aquí sí fue un choque como, Sí. no sé, emocional, porque solo el hecho de saber que ya había un caso aquí para mí fue choqueante. Sí. Sí. Y estaba en mi Y, o sea, casa. que usted puso Ujú. una encuesta. No, yo una publicación Ah. puse que decía que el virus, que no sé qué. Ay, ojalá que no venga a estos países. No estamos preparados, puse yo todavía en Facebook. Y tirándole Sin viva. saber, sin saber lo que se venía. Y como 2 días después, cuarentena. ¡Sorpresa! ¿Tú, Arista, qué que estabas haciendo? Sí, yo estaba en la universidad, llegando tarde a la clase. Ah, es cierto, pues es sí. cierto. Raro. Pues sí, pues sí. Ajá. Vaya, aquí las respuestas de las personas que participaron Solo dos, digo es yo, un poquito de lo mismo. La mayoría dicen que Ok. estaban en el colegio, o estaban trabajando, o Sí. estaban en sus casas. Entonces sí, se repite mucho En la el colegio respuesta. también, ¿El qué? en el colegio. Normalmente Sí, sí. había muchas personas más pequeñas. Sí, están bien Yo. jóvenes. Sí. Ay, sin graduaciones. Sí, sí, ay. Hablando de eso, de la escuela, Sí. me recuerdo que mi cuñada estaba más pequeña y me recuerdo una de las que me quedó muy marcada de que ella recibía educación física. Ajá, Y Que les tenía tocaba que hacer videos. y tenía que encender su cámara y ahí, Es cierto. Mi hermano hacía eso y ahí me tocaba Sí. andarle tomando fotos y grabarle Sí, videos. A mi hermano hasta le adaptábamos la sala, tipo le dejamos, o sea, movíamos todos los Era el sillones. spot. Que no Sí, se viera literal. desordenado eso, Cabal, es cierto, verdad. No me acordaba de Es A mí cierto. eso no me pasó porque yo en bachillerato ya no tenía educación Sí. física. Ya no tenía esa materia. así que- Ay, no. Otra Pero más sí, que a mi dice- hermano sí me acuerdo. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice... ¿Cómo dice? Siguiente pregunta. Ajá. Mitos sobre la pandemia. Eso justamente lo hablamos, ¿verdad? Sí, Sí. sí. La mayoría de cosas ya las habíamos como mencionado Sí. así un poco por encima. Y aquí hay uno que dice que el Lysol mataba los virus. ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Qué andas ahí? Que era un producto bien top en ese momento. Sí, eso.
había mucho rociando todo. O sea, Sí. a dejar blanco, papá. Sí. Lavaban el pollo con lejía. Ay, no. No sé si Todos se intoxicados, recuerdan ¿verdad? Nosotros. de un líquido que también vendían, que era para limpiar, que se llamaba... Ay, pero era un químico, como algo así como... Era con M, pero no me recuerdo cómo se llama. Pero No se puso sé. bien de moda porque servía para limpiar muy bien. Eliminaba el 99% de Mr. las Músculo. bacterias. El No me pelón. recuerdo cómo se llama. Me Más imagino- maestro limpio. Si ustedes se recuerdan cómo se llamaba ese líquido, pero se puso muy de moda y lo ocupaban para limpiar. Y yo me Ok. recuerdo que en su momento valía $1 y llegaron a valer los botes $50. Les daba un litro. Y así. ¡Vuela! Y me recuerdo que también pasaba como el Lysol, que todo el mundo lo ocupaba entonces. Ok. Bueno, Lysol. El más desinfectado. Era un- protegido. Era un nuevo perfume. Yo tengo una anécdota y eso de las clases virtuales. Ajá. Si tomaron clases virtuales, normalmente a veces le pedían que uno encendiera La la cámara. cámara. Y de aquí partieron muchos memes que aún Ay, sí. hablan ahí de que se vieron cosas extrañas en sus cámaras y demás. O los Pero- micrófonos, y los ¿verdad? micrófonos. O sea, que salía gente que estaba toda tapada durmiéndose Sí. y otra gente pues disfrutando Sí. otro tipo de Ajá. cosas que O no era la activaba el clase. micrófono por Ah, accidente. que así como que esa vieja me cae mal. Y Ajá. Sí. yo tengo que hablar de una que tuve una clase y estábamos adentro de la clase. Ajá. Y normalmente el profesor nos decía, vamos a esperar 15 minutos Para que se terminen de que se entrar conecten todo. todos y Sí. empezamos la clase. Mientras tanto, vayan preparando su para dónde anotar y todo. Ok, profesor encendía la cámara de nosotros era opcional, solo al final teníamos que encenderla para la lista, ¿verdad? Sí, Ujú. ajá. Ujú. Ok, la cosa está de que me recuerdo que en esos 5 minutos se le olvidó mutearse. Entonces, él estaba, Al profe. sí, él estaba tranquilo. En ese momento estaba Ok. todo silencio, todo quieto. Y ok, en eso se escuchó así un... Pa, 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 como que algo se cayó. ¿Qué? Yo creí que disparo. Sí, yo Bueno, también. Estaba jugando Call of Duty. Vuela, teacher. Se cayó algo y dije como que... Y me recuerdo que él hizo un... Así como que... ¡Pum, chica! Así un... Y se escuchó... ¡Pa! ¡Pa! Y se escuchó... No. ¡Ay, perrito! Y me recuerdo que él le dijo... ¡Spike, Chucho! ¡Pe! Soy no sé qué. Mira, tu Chucho me vino a botar todo el estante, que no sé qué. Y se peleó así, y se puso a pelear y que se había alguien más ahí. No. Llévatelo ahorita, que no sé qué. Y él no estaba muteado. Entonces me Wow. recuerdo que... Y todas en la clase así Sí, y todos como que, hay que de. portarnos bien en esta clase. Entonces estábamos así todos bien sorprendidos. Y me recuerdo que un amigo de nosotros estábamos en chat y le publicó en el chat de nosotros: pobrecito Spike, le dijo, carita triste. Y en ese momento que él escuchó el ¡tum! Se escuchó, perdón muchachos, me voy a mutear un momento. Y se muteó. Yo tengo esa anécdota de que Qué escuchamos chistoso. violencia intrafamiliar. No. Sí. Ah. Muchos compraron PC en KPC Hardware. Sería interesante escuchar de decirme, ay, yo la compré en En mi época de En mi época pandemia. de Yo COVID. les quiero decir que si la compraron en cuarentena tiene Se el las sello armó de Andrés. Andrés. Tiene el sello de Andrés. O sea, Exacto. pueden decirte en una computadora armada por el propio, el mero En Andrés. tiempo ahí. récord y todo. Exacto. Bien interesante. ¿Ustedes en ese tiempo tenían computadora o laptop para trabajar o estudiar? Yo laptop tenía. Laptop. Sí, yo laptop Se pusieron de también. moda las laptops. Sí, laptop. Yo tenía equipo, gracias a Dios. Ay, ella, o sea. ah, pero no armada por Andrés. Pero es que, o sea, a veces en las universidades es como que luce más La laptop. una laptop Sí. porque a veces la tienes que llevar. Sí, entonces, por la Es más, versatilidad en la ese mayoría. aspecto. práctica. Sí, es Yo llevando cierto. mi equipo. Y mira, me presta una tele o un monitor. Poniéndole en un escritorio. ¡pam! Sí. Pero bueno, si ustedes necesitan un equipo para estudiar hoy en día, que está muy común estudiar en línea o siempre igual mandar documentos igual. Trabajar no home office también. También trabajar en Claro. home office, porque muchos se quedaron home office. Sí. ¿verdad? Sí. Si ustedes necesitan algo, miren, ve.
Aquí nosotros les preparamos su computador Yes, o su yes. laptop nítido, ¿verdad? Para estudiar o para trabajar, ¿verdad? En ese caso, yo creo que para ir cerrando el tema, ¿verdad? No sé Yes. si alguien tiene una reflexión, un punto de vista acerca de todo lo que vivimos, porque fue algo uno en la vida que quizás Sí. nunca vamos a volver a vivir. Y espero que así sea. Sí. ¿verdad? Sí, realmente fueron un montón de mezclas de emociones, ¿verdad? Hubo tristeza, lamentablemente, se perdieron muchas vidas en ese momento. También hubieron momentos bonitos, como dijimos aquí, porque la familia se unió. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, que esta pandemia nos enseñó a valorar la vida diaria, porque yo me acuerdo que cuando se abrió todo, ¿verdad? Lo primero que yo quise fue probar una hamburguesa, y realmente a mí la hamburguesa no me gusta, pero Ok. por el mismo hecho de que estaba privada de esas mismas libertades que Ajá, lo vemos quería probar solo cotidiano, porque se lo ¿verdad? habían prohibido. Ajá, Sí. correcto. Quise probar una hamburguesa y esa fue mi primer comida fuera de casa después de la pandemia. Son Wow. cosas que quizás cuando estamos así en la vida diaria no valoramos, ¿verdad? Y también otra cosa que tenemos que aprender a valorar la vida y a disfrutarla, porque la vida no está escrita, no sabemos realmente cuándo va a ser nuestro último día de vida. La pandemia nos enseñó eso, que en cualquier momento la vida se puede ir. Sí, definitivamente, como dice Lucy, ese dar por sentado lo que tenemos hoy en día, como la salud, como un techo, comida, yo creo que muchas veces lo tomamos como que, es lo normal, pues, pero Sí. muchas veces es una bendición muy grande tener todas esas cosas. Y que no nos damos Y cuenta, que- de y hecho. que- o lo omitimos, pues, decimos, Claro. sí o sí lo tengo que tener. Sí. Pero yo creo que sí, ese momento nos ayudó a reflexionar. También yo creo que ayudó también a acercarse a muchas personas. Muchas personas se pidieron perdón, se disculparon. Sí. También cambiaron sus actitudes para Claro. poder llevar una mejor relación en familia. Yo me recuerdo que, como les digo, eso me ayudó, por ejemplo, a estar más cerca de mi familia. Sí. Habíamos perdido eso de que Esa conexión. Ujú. convivir más tiempo, y nos ayudó bastante. Por ejemplo, también a preocuparme. Por ejemplo, normalmente uno es con los hermanos un poco más pues Sí. ¿no? Así como que, ese brother que se muera, va. Yo me recuerdo que en ese momento que mi hermana salía, yo sí me preocupaba por Sí, ella, pues. genuinamente. Sí, genuinamente. Claro. En ese momento decía, que se muera, no decía eso. Sino que realmente era como que ojalá esté bien, ojalá Sí. en el trabajo le vaya bien, ojalá tenga todos los protocolos, no pase Sí. nada. Entonces yo sí me recuerdo mucho de eso, y pues amar a los que tenemos, porque Sí. cuando ya no los tenemos, pues ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Correcto. Aprovechen a decirles lo mucho que lo quieren, lo mucho que lo aman, porque como el COVID nos enseñó, hoy estamos, Mañana, quién sabe. Correcto. Claro. Michael ahí. Michael. ¿Cómo seguir después de esa increíble Sí. reflexión? Hasta llorando estamos. No, obviamente siempre hay cambios después de algo que ha marcado mucho nuestra vida, ¿va? Y al final pues creo que a todos nos ha enseñado en nuestros distintos contextos Sí. todo esto, ¿va? Del encierro, la pandemia, tener muchos más hábitos de limpieza y todo eso, y obviamente pues valorar pues lo que tenemos, ¿va? Hay gente que pues ha descubierto nuevos gustos gracias a la pandemia, Sí. no sé, convivido mucho más con su familia, que tal vez antes tenían una relación muy tensa y Sí. ese tipo de cosas, y que gracias a eso, no sé, Ayudó mucho. descubrieron un gusto en común que tenían y pues siguieron compartiéndolo. Sí. Somos afortunados de haber Sobrevivientes podido del COVID ahí. ajá, Llegar hasta aquí. poder llegar hasta aquí y seguir aquí, pues al final Claro. pues Tuvimos pues otro chance en la vida. otro Sí. chance, entonces pues toca valorar lo que tenemos y no esperar hasta que estemos a punto de perderlo o perderlo Sí. para poder pensar que pudimos haber hecho algo mucho mejor con él, ¿va? Entonces Sí. valorar el tiempo que tenemos, con quienes lo tenemos, ¿hasta qué? Hasta que Hasta que llegue el hasta que momento. llegue el Esos final. hábitos de limpieza, por ejemplo, yo me recuerdo que antes no me bañaba. Y ahora tampoco. Brutal. Wow. Pero no tiene nada que ver con el COVID. Está bien, excelente. Yo creo igual que hay que aprender tal vez a tener no solo esa cuestión de valorar esos momentos, aprender a valorar también esos instantes que a veces decimos, un día en el trabajo, otra vez irme. Y al final, cuando te lo quitan, te lo arrebatan. Sí, hasta decían ir al trabajo. ¿verdad? Exacto, Sí. hasta te hace falta. Es como que Sí. yo quiero ir al trabajo otra Sí, vez. sí. Entonces, no esperes a ese instante, a ese punto de que ya no puedes regresar
para hacer X cosa. Hacelo, animate, valora ese tiempo, valora a tus seres queridos, no vivas desde el orgullo porque de nada te va a servir también. Entonces aprovecha esos instantes que tenés el ahora para hacerlo, porque mañana, quién sabe. Claro. Entonces, pues eso. Y si quieren estar preparados para una próxima pandemia, que esperemos que no llegue, Ojo, Chan, chan, ojo. pueden estar chan. preparados con Necesitamos una equipo. buena PC equipada Oh para my poder God. ver streaming, Hermano, hacer por streaming, Andrés. jugar su juego favorito, ver Chévere. cuando Mr. Beast haga ahí el en vivo con el Claro. apocalipsis zombie. Sí. Acá ya saben dónde conseguir la verdad. Y ya saben, aquí vamos a estar la siguiente semana hablando de un tema. Sí. Siempre les preguntamos, siempre les decimos sus opiniones, así que están completamente invitados para que sean parte y sean nuestros amigos, porque básicamente ustedes opinan y aquí opinamos como amigos que somos, ¿verdad? Yes. Así que los esperamos siempre. Síganos en nuestras redes. Con más y mejor Yes. siempre. Próximamente vamos a soltar el nuevo tema, muy interesante. ¿Cómo? Así que Ahí. estén pendientes. Pendientes. Nosotros siempre en las redes vamos a estar ahí Sí, dando pequeños spoilers y pequeñas dinámicas para mencionar Sí. aquí en las redes. Así que pendientes de eso. Y muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Cambio de Guión. Nos Muchas vemos en la Gracias. próxima. Nos vemos.